Veamos entonces estos valores máximos, mínimos, ¿no? Y punto de silla, ¿ya? Bueno, cuando tengamos condiciones vamos a encontrar máximo, mínimo, ¿no? ¿Cierto? Pero cuando no tengamos condición, como tal como está ahí, ¿no es cierto? Ahí nos dice claramente sin condición. No hay condición. Entonces, al tiro vamos a asociarlo, que vamos a usar ahí el método de la hessiana. Entonces, lo que es la hessiana, ¿no es cierto? En la matriz. O mejor dicho, el hessiano, que el determinante, ¿qué importa? A eso tenemos que aludirlo al tiro cuando no es condicional. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste el método? Bueno, es igual que en el cálculo 1, es una receta. ¿Sí? Es una aplicación, básicamente estos son aplicaciones de las derivas. ¿Ya? Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a considerar una función de dos variables, ¿sí? Z igual a una f de y. Repito, esto se puede extender a 3, 4, ¿no? Dos variables, ¿por qué? Porque queremos visualizarlo, ¿sí? De 3 variables ya no lo podemos graficar, ¿no es cierto? Porque hay espacios paralelos ahí que no se pueden visualizar, ¿ya? A menos que sea una animación, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular el gradiente de la función igual al 0, ¿sí? ¿Ya? O, es lo mismo decir, vamos a hacer el gradiente de la derivada con respecto a x y la derivada de f con respecto a y, ¿no es cierto? ¿Sí? Es decir, igualar la derivada primera igual a 0. ¿Sí? La misma idea, ¿cierto?, que vimos al principio de esto, ¿no es cierto? Que haciendo la derivada igual a 0, yo encuentro mis valores extremos, ¿ya? Es exactamente la misma idea. Es el paso 1. Y el segundo paso es construir una matriz, la vamos a llamar hessiana, esta matriz está construida con las derivas parciales segundas, ¿sí? La derivada segunda de f con respecto a x con respecto a x, la derivada mixta con respecto a x y con respecto a y, acá abajo la derivada de f con respecto a y con respecto a x, ¿no es cierto? Y la derivada segunda de f con respecto a y al cuadrado, ¿sí? En la diagonal siempre está la derivada de x con respecto a x, de x con respecto a y, si fueran 3 variables, de z con respecto a z, y al lado están las mixtas, ¿sí? Y si la función es continua, sus derivas son continuas, segunda, primera y segunda, o es de clase C2, como se dice, esa matriz va a ser simétrica generalmente, ¿ya? Entonces eso es importante, ¿ya? Bien, entonces, con esta yo encuentro los valores extremos, ¿sí? Y con esto yo voy a clasificar los valores extremos. ¿Cómo lo voy a clasificar? Como máximo, como máximo, como mínimo, o sí, punto de sí. Cualquiera de esos tres voy a clasificar. A veces incluso en el cálculo pasa a ser no es relevante el cálculo de la derivada segunda, ¿sí? ¿Por
porque como hay algunas reglas mnemotécnicas, por ejemplo, para resolver ecuaciones que son las tablas francesas, uno con la tabla francesa le iba guiando más o menos cuando era creciente y decreciente, ¿no es cierto? Identificaba de esa forma máximo y mínimo, ¿sí? Se olvidaba de la variedad segunda, de la importancia que tiene, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el criterio? El criterio de la especial. Le damos realce al criterio, pero el criterio en realidad va a ser lo más complicado. Repito, lo más complicado es la cosa de acá, calcular derivas parciales, no hay problema. Esto va a ser lo complicado. Resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Sí? Eso va a ser lo más complicado. Si yo resuelvo eso, o me entreno para eso, para adelante no tengo ningún problema. ¿Ya? Entonces, el criterio de la gesiana va a ser el siguiente. ¿Sí? Ponerle ahí. ¿Sí? Ahí voy a decir lo que es delta 1. Delta 1, ¿sí? Que va a ser una derivada. Si delta 1 es mayor que 0 y delta 2 es mayor que 0, ¿sí? Entonces el punto x0 y 0, y el punto extremo que es un mínimo. ¿Ya? Ojo, igual que indicamos al comienzo. ¿Sí? Cuando la segunda derivada es positiva, ¿sí? Era un mínimo. ¿Sí? Si uno dice, la segunda derivada es positiva, la asocia a máximo, no, es un mínimo. ¿Ya? Por la misma razón que está acá. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, si el delta 1 y delta 2, que de ahí voy a decir lo que son delta, es positivo, es un mínimo. Si delta 1 es negativo y delta 2 es positivo, fíjense, siempre que el delta 2 sea positivo, va a ser un mínimo o un máximo. ¿Ya? En este caso, el punto es un máximo. ¿Ya? Esto se va a definir positivo también, según el concepto matricial. ¿Ya? Fíjense, delta 1, delta 2 siempre es positivo, entonces mínimo y máximo. En cambio, ya cuando el delta 2 es negativo, sin importar si este es positivo o negativo, ¿sí? Exactamente lo mismo, entonces ahí va a ser un punto de sitio. ¿Perfecto? ¿Se entiende el método? ¿Ya? Si fuera de 3 variables, también voy a tener un delta 1, delta 2, delta 3. ¿Sí? Si todos son positivos, es un mínimo. Delta 1, delta 2, delta 3, con 3 variables. ¿Sí? El primero positivo, el segundo negativo y el tercero positivo, es un máximo. ¿Sí? Si el delta 3 es negativo, es un punto de sitio. ¿Ya? Así que se tiende así, de esa forma, a más variables. ¿Perfecto? Sí. Ya. Ahora, ¿qué es lo que es delta 1 y delta 2? Bueno, delta 1 es nada más que la derivada segunda. Voy a anotarlo yo porque, como interpretando la pizarra, no es escribir. Esto era. Vamos a poner un cuadrito. Perfecto. ¿Y qué va a ser delta 1? ¿Qué va a ser delta 1? ¿Qué va a ser delta 1? Delta 1 va a ser nada más que la derivada segunda de f con respecto a x cuadrado, o sea, la parte de acá, evaluada en el punto extremo, que encontramos en el 1. ¿Sí? Lo encontramos esta cosa. Y delta 2, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser el determinante de la hessiana de la función f, ¿no es cierto? Evaluada también en el punto extremo. ¿Sí? Como es de 2 por 2, ¿se acuerdan cómo es determinante de 2 por 2? ¿Se multiplica cruzado? Exactamente, se multiplica cruzado, ¿no es cierto? Y se resuelve. ¿Ya? Si encuentro 5 puntos acá, a 5 puntos tengo que calcularle delta 1 y delta 2. ¿Sí? Y verle a cada uno el criterio. ¿Ya? Pero en realidad eso no tiene mayor. ¿Ya? Entonces eso es delta 1 y delta 2. Veamos un ejemplo.
¿Está claro el criterio? Sí. Perfecto. Ya. Por ejemplo, ahí tenemos un problema. Nos dicen encontrar los máximos, mínimos y puntos de silla si es que existen, ¿sí? Porque puede que no existan. Por ejemplo, si un plano, ¿sí? Ese no tiene ni punto ni silla, nada, ¿no es cierto? No tiene ningún punto, ¿sí? Y hay funciones que tienen puro máximo, otro mínimo, o quizás tenga puro punto silla, no sé, ¿sí? Dependiendo ahí la función, ¿ya? Entonces, me dan esa función de dos variables, ¿no es cierto? Si ven polinomial, entonces la derivada no va a ser complicada, ¿sí? Entonces, ¿qué les recomiendo yo primero? Sacar, si quiere, las derivadas primero. Calculemos la derivada de f con respecto a x, ¿no? Y la vamos a volar a 0. Y la derivada de f con respecto a y, y le volamos a 0. Eso es el paso 1, ¿cierto? El gradiente igual a 0. Bien. ¿Cuánto vale la derivada de f con respecto a x para esa función? 4x 4x más 4x 3 al cubo, ¿no es cierto? al cubo más Después con el igual a la cuarta, si lo derivo con respecto a x, x 0, ¿no es cierto? sí. Sí, porque no tiene nada con x. Después menos 4, 4y, ¿no es cierto? Sí. Porque estoy derivando con respecto a x, entonces el 4y es una constante y la derivada de x vale 1, más la derivada de 1 que vale 0. ¿Sí? Y eso igual a 0. ¿Ya? Y si hacemos lo mismo con respecto a y, 4y u y cubo, ¿ya? menos 4x 4x es igual a 0. igual a 0. Perfecto. Si ven, no es complicado el cálculo de derivada, ¿ya? Pero vamos a resolver este sistema de ecuaciones, ¿ya? Y esto en realidad es lo que más va a complicar. ¿Tú quieres centralizar? Ya. Entonces, veamos cómo resolver este sistema de ecuaciones. ¿Qué se le ocurriría hacer ahí? No lineal, ¿cierto? Porque hay un x al cubo y un y al cubo. Pero podemos usar técnicas que aprendimos de las lineales, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, una sustitución, ¿sí? Que despejar una variable de una y reemplazarla en la otra, ¿sí? Por ejemplo, de la primera, de esa que está acá. ¿Qué pasa si yo despejo, no sé, el i? ¿A cuánto me queda igual? Me queda que 4i es igual a 4x cubo, ¿no es cierto? Yo simplifico por 4 y me queda que es x al cubo, ¿cierto? Ya. Y esa la reemplazo acá. No hay problema con eso. Entonces, reemplazando, me queda. De hecho, esta la puedo factorizar por 4 también. Si la factorizo por 4, me queda i al cubo menos x igual 0, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Y reemplazando ahí, ¿qué me va a quedar? El i es igual a eso, entonces me queda x al cubo, ¿no es cierto? Sí. Sí, porque será i al cubo menos x igual a 0. Ah, pero y el cubo se multiplica, me queda x elevado a 9. Muy bien. Menos x igual a 0. Factorizo por x elevado a 8, ¿no es cierto? Menos 1 es igual a 0. Por tanto, cuando se multiplica, uno de los dos puede ser 0, ¿cierto? Entonces, me tengo que x vale 0, o en este caso, entonces podría factorizarlo más ahí, ¿no es cierto? Voy a borrar acá y hacerlo un poquito más para arriba.
que esta, no sé si caso de que esta suma por su diferencia, porque me queda x, esto es como x a la cuarta menos 1 por x a la cuarta más 1. ¿Sí? Suma por su diferencia, ¿cierto? Y este nuevamente lo puedo escribir como suma por su diferencia como x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1. Y este no puedo hacer nada, de suma de números positivos. Y este nuevamente suma por su diferencia x por x menos 1 por x más 1 por x cuadrado más 1, que no se puede hacer nada, y por x a la cuarta más 1, y eso igual a 0. ¿Sí? Bueno, esto es siempre positivo, así que nunca se va a hacer 0. ¿Sí? Entonces lo único que se puede hacer 0 es eso, eso o eso. ¿Sí? Por tanto me va a quedar que x puede valer 0, o x menos 1 igual 0, que lo vamos a decir que x vale 1, o x más 1 igual 0, ¿sí? Que x es igual a menos 1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si el x vale 0? Si el x vale 0, el y vale 0 también. Entonces ya tengo ahí un punto, 0, 0. ¿Sí? Tenemos que encontrar el punto x, ¿cierto? ¿Qué pasa si el x vale 1? 1 al cubo vale 1, el y vale 1. Puse x, era y, ¿no es cierto? Y igual 1. ¿Y qué pasa si vale menos 1? Menos 1 al cubo son menos 1, entonces el y también vale menos 1. ¿Sí? Por tanto, tengo el punto 0, 0, 1, 1, y menos 1 y menos 1. ¿Sí? 3 puntos extremos. ¿Sí? Entonces la pregunta acá es, ¿esto es máximo, mínimo o punto silla? ¿Este es máximo, mínimo o punto silla? Eso sea. ¿Sí? Entonces ahí hemos resuelto. ¿Sí? Entonces hemos explicado la primera parte, calcular las derivas parciales, ¿cierto? Si igualan a 0, sistema de ecuaciones, ¿ya? Eso es lo principal, ¿ya? Sistema de ecuaciones, ¿ya? Algunos se concentran más en el sistema de ecuaciones, ¿sí? Porque es más complicado resolverlo, pero en realidad no debería ser complicado. Y luego, ¿no es cierto? Encuentro los puntos críticos. Bien. Entonces ahí tengo la solución en ese caso. Encontré 3 puntos críticos. Y ahora hay que ver si la solución máximo o mínimo es... Entonces, nuestra función era f, mejor dicho, las derivas parciales de esta función era 4x al cubo menos 4y al cubo, 4x al cubo menos 4y, ¿no es cierto? Sí. Y la derivada de f con respecto a y, 4y al cubo menos 4x. ¿Sí? Y teníamos nuestras dos derivas parciales. Y ahora entonces hacemos el segundo paso, que es calcular las derivadas segundas. Entonces calculemos la derivada de f con respecto a x y con respecto a y. ¿Qué quiere decir? Que esta que está acá, ¿sí? La derivada con respecto a x, la vuelvo a derivar con respecto a x. Si la vuelvo a derivar con respecto a x, ¿cuánto me queda? 12x al cuadrado. ¿Sí? Y como el otro depende de y, vale 0, ¿cierto? Bien. ¿Qué pasa si calculo la derivada segunda de f con respecto a x y con respecto a y? 12x. Es calcular la primera, Ah, sí. ¿cierto? Con respecto a y. ¿Y cuánto me queda? 2. Con respecto a y. ¿Cuánto me queda? 0 la primera, ¿no es cierto? Y después, cuando derivo el menos 4y, me queda menos 4, ¿cierto?
menos 4. ¿Sí? Si hago la otra mixta, con respecto a y con respecto a x, también vale menos 4. ¿Sí? Acuérdense que estas dos son iguales, sobre todo si son polinomios, si son clases C2. ¿Sí? Los polinomios son C infinito, así que no hay problema con eso. ¿Sí? O también la podría calcular. ¿Sí? Derivo esa con respecto a y, menos 4. ¿Sí? Y la derivada segunda de f con respecto a y con respecto a y, o sea, esta con respecto a y, 12 y a al cuadrado. Perfecto. ¿Sí? Y ahí tenemos lista la GCN. ¿Sí? Esta es la estructura GCN. X con respecto a x, las mixtas y eso. ¿Sí? Entonces, igual vamos a anotar ahí. Esta GCN. De f en x, y. Entonces me queda 12x cuadrado, perdón, menos 4, 12y al cuadrado. ¿Ya? Esa es la GCN. ¿Ya? Recuerdo que el delta 1 es eso y el delta 2 es delante de todo eso. ¿Cierto? ¿Sí? Después si tenemos delta 3, vamos a subir 3 por 3. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Y un punto era el 0, 0, ¿se acuerdan? ¿Sí? Revisamos 0, 0, 1, 1 y menos 1, menos 1. Entonces ese 0, 0, ¿qué será? Mínimo, máximo. Bien, calculemos entonces primero el delta 1. Delta 1 en 0, 0. ¿Sí? O sea, solamente eso. Cuando digo 0, 0, quiere decir que el equivale a 0 y el y vale 0. Exactamente. ¿Sí? En este caso, como solamente tiene x, ¿qué es si el equivale a 0? Esto vale 0. ¿Ya? El delta 2 en 0, 0. Bueno, el determinante, esto de la GCN. ¿Sí? Que hay que reemplazar. Bueno, como el equivale a 0, esto me queda 0. ¿Sí? Menos 4. Menos 4 y 0, ¿cierto? ¿Sí? Si sacamos ese determinante, ¿cuánto me da? Bueno, 0 por 0 me da 0, menos 4 por menos 4 sería 16, menor que 0. ¿Sí? Bien, tenemos que el delta 1 da 0. De hecho, el delta que sea 0 no nos conviene, ¿ya? Pero el delta 2 es negativo. Y si el delta 2 es negativo, según nuestro criterio, ¿qué nos dice? Sería el 3 de acá, ¿cierto? ¿Qué nos dice el criterio? Un punto de silla, exactamente. Más confianza. Que es un punto de silla. Exactamente. Entonces esto sería una punto 0, 0 de silla. Cero, 0 de silla. ¿Ya? Perfecto. ¿Se ve? Ver el criterio que lo que es no es complicado tampoco. Bien, nos quedan dos puntos más que ver. El 1, 1. Vamos a ver. Delta 1 en 1, 1. El x vale 1 y el y vale 1. ¿Sí? Este es el delta 1, ¿cierto? ¿Sí? Delta 1. Sería delta
no lo naranjito. Este sería el delta 2, ¿cierto? ¿Sí? ¿Ya? De la que sea. ¿Ya? Bien, el delta 1, ¿cuánto me queda? 12. Muy bien. 12. De 12 por 1 al cuadrado son 12, mayor que 0. Y delta 2 me queda 12 menos 4 menos 4. ¿Y cuánto hay? 2. Y 12. Determinante de eso, 12 por 12 son 144 menos 16. Bueno, va a ser positivo, ¿cierto? Para el mismo resultado es positivo. Delta 1 positivo, delta 2 negativo, positivo. Si los dos son positivos, ¿qué es lo que es? Mínimo. Obvio. ¿Sí? Por tanto, el 1, 1, el otro lado, 1, 1 es un mínimo. ¿Sí? Perfecto. Bien. Y el último es el menos 1, menos 1, perfecto. Nuevamente tenemos a él. A sacar el delta 1 en menos 1, menos 1, que sería igual a menos 12. Yo diría 12, ¿no? Ah, sí, pues sí. Porque menos 1 al cuadrado es 1. Sí. ¿De acuerdo? 12, positivo. Y el delta 2 sería 12 menos 4 2. Menos 4. y 12. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? 144 menos 6. Y también es un mínimo. ¿Sí? Menos 1, menos 1. También es un mínimo. ¿Sí? O sea que la función tenía dos mínimos y no tenía ni un máximo. Por ejemplo, tenía un punto de 5. Me causa ahí una duda con este que está acá. Puede ser que este a lo mejor es una silla. Lo puse acá como máximo, nosotros lo mismo, pero a lo mejor es silla. Bueno, para que analizarlo de acá. Entonces, veamos cómo se dice esa opción. Que la cuarta y a la cuarta menos 4x más 1. Acá, que la cuarta justo era menos 4x, miren, faltaba más 1. Entonces, sillas. Ahí está. Pero no tiene el... Ah, en el 0, 0, sí. 0, 0, ahí está el mínimo. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo se llama? Ahí va a estar el menos 1, perdón, el 1 de la x y el 1 de la y, que va a converger ahí, ¿no es cierto? Con la evaluada la función. Y eso va a ser un mínimo. Entonces está ahí en un silla. Entonces ahí corregimos también. Entonces, sin querer hicimos la... No alcanza para el dibujito. Le voy a poner acá, si no quería ponerlo en la otra hojita. Vamos a mostrar el dibujo.
Entonces, ahí está un punto de silla. Y acá está el ahí están los dos mínimos. Del sí. Y acá estaría el punto de silla. ¿Ya? El mínimo es el menos 1, 1. Perfecto. Esos son puntos de silla. ¿Ya? Y corregimos lo que dijimos acá, ¿no? Que está mal esto. Pues eso hace el. No es solamente ver el gráfico, sino es una silla. Ya, lo que vamos a demostrar. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ese es el método de la GCA.